Sombras en el asfalto. La pesadilla de un trailero. Me llamo Ernesto Ramírez y tengo 42 años. Antes de convertirme en trailero, trabajaba como mecánico en un pequeño taller en las afueras de Guadalajara. Siempre me fascinaron los motores y los vehículos pesados, pero nunca imaginé que terminaría recorriendo las carreteras de México al volante de un enorme tráiler. La vida daba muchas vueltas, y la mía estaba a punto de dar un giro inesperado que me llevaría a enfrentar horrores inimaginables en las solitarias rutas del país. El rugido del motor diésel rompía el silencio de la noche, mientras yo, Ernesto Ramírez, conducía mi tráiler por la carretera solitaria. La luna llena iluminaba el paisaje desértico a mi alrededor, proyectando sombras inquietantes que parecían cobrar vida con cada kilómetro que avanzaba. Llevaba ya 10 años en este oficio, recorriendo las rutas más peligrosas de México. Había visto de todo: accidentes espantosos, asaltos a mano armada e incluso encuentros con el narco que prefería olvidar. Pero nada me había preparado para lo que estaba a punto de vivir en este viaje. Todo comenzó hace 3 días, cuando recibí una llamada de mi jefe, don Gustavo. Su voz sonaba tensa, casi asustada. Algo inusual en un hombre que había construido su imperio de transporte a base de nervios de acero. «Ernesto, necesito que hagas un viaje especial», me dijo sin rodeos. «Es una carga delicada. Nadie más puede hacerlo». Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. En nuestro negocio, delicado podía significar muchas cosas, la mayoría de ellas ilegales y peligrosas. «¿De qué se trata, don Gustavo?», pregunté, tratando de mantener la calma. Hubo un largo silencio antes de que respondiera. «Es mejor que no lo sepas, Ernesto. Solo recoge el tráiler en la bodega 13 del puerto de Veracruz y llévalo a Ciudad Juárez. No abras el contenedor, no hables con nadie sobre esto. Y por lo que más quieras, no te detengas en el camino». Quise protestar, pedir más información, pero algo en su tono me detuvo. Don Gustavo nunca me había fallado, y yo no iba a empezar a cuestionarlo ahora. «Está bien, jefe, ¿cuándo salgo?» «Esta noche. Y Ernesto, ten cuidado. Hay algo raro con esta carga». Con esas crípticas palabras, colgó, dejándome con un nudo en el estómago y 1000 preguntas en la cabeza. Esa misma noche, me encontré en el puerto de Veracruz, frente a la bodega 13. El lugar estaba desierto, iluminado únicamente por algunas farolas que parpadeaban de forma intermitente, como si quisieran advertirme que me alejara. El tráiler estaba allí, esperándome. Era un modelo antiguo, mucho más viejo que los que solía conducir. Su pintura desconchada y oxidada le daba un aspecto siniestro bajo la luz mortecina. El contenedor, sellado herméticamente, parecía emanar una sensación de amenaza que no podía explicar. Mientras realizaba la inspección de rutina, noté algo extraño. A pesar del calor sofocante de Veracruz, el metal del contenedor estaba helado al tacto, tan frío que casi me quemó los dedos cuando los apoyé sobre su superficie. Sacudí la cabeza, tratando de disipar la sensación de inquietud que me invadía. «Solo es un trabajo más», me dije a mí mismo mientras subía a la cabina y encendía el motor. Las primeras horas del viaje transcurrieron sin incidentes. La carretera estaba prácticamente vacía, lo cual era inusual incluso para esa hora de la noche. El silencio era tan denso que podía escuchar mi propio corazón latiendo en mis oídos. Fue entonces cuando lo escuché por primera vez. Un sonido casi imperceptible, como un rasguño que venía desde el interior del contenedor. Me dije que debía ser mi imaginación, o quizás algún objeto suelto que se movía con el traqueteo del camino. Pero el sonido se repitió, más fuerte esta vez. Y luego otra vez. Y otra. Mis manos se aferraron con fuerza al volante mientras mi mente trataba desesperadamente de encontrar una explicación lógica. ¿Animales? ¿Quizás algún polizón que se había colado en el contenedor? De repente, un golpe seco resonó desde atrás, tan fuerte que hizo vibrar toda la cabina. Casi pierdo el control del vehículo,
logrando enderezarlo en el último segundo antes de salirme de la carretera. Mi corazón latía desbocado. El sudor frío empapaba mi frente mientras miraba por el espejo retrovisor, esperando ver qué exactamente. El contenedor seguía allí, aparentemente intacto, pero ahora, en el silencio que siguió al golpe, podía escuchar algo más. Algo que hizo que se me helara la sangre en las venas. Era un sonido rítmico, como una respiración pesada y entrecortada. Y parecía estar acercándose. En ese momento, mientras la luna se ocultaba tras una nube y la oscuridad engullía la carretera, supe que este no iba a ser un viaje normal, y que la advertencia de don Gustavo quizás llegó demasiado tarde. La ruta maldita apenas comenzaba, y yo estaba atrapado en ella, con 18 ruedas bajo mis pies y un horror desconocido a mis espaldas. El amanecer me encontró con los nervios destrozados y los ojos inyectados en sangre. Había conducido toda la noche sin detenerme, impulsado por un miedo primario que no me dejaba soltar el volante. Los sonidos del contenedor habían cesado poco antes del alba, pero la sensación de amenaza persistía, como una sombra acechando en los rincones de mi mente. Cuando el sol comenzó a asomarse por el horizonte, iluminando los áridos paisajes de Zacatecas, me di cuenta de que no podría seguir mucho más sin descansar. El tanque de combustible también marcaba la mitad, una advertencia silenciosa de que pronto necesitaría repostar. A lo lejos, divisé un letrero desgastado que anunciaba una gasolinera a 5 kilómetros. Sopesé mis opciones. Don Gustavo había sido claro en que no debía detenerme, pero si me quedaba sin combustible en medio de la nada, las consecuencias podrían ser aún peores. Con un suspiro de resignación, decidí hacer una parada rápida. Solo combustible y café, me prometí a mí mismo. Nada más. La gasolinera era un oasis de concreto en medio del desierto, con un pequeño minimercado adjunto que había visto mejores días. Mientras llenaba el tanque, no pude evitar lanzar miradas nerviosas al contenedor. Bajo la luz del día, parecía inofensivo, pero yo sabía que algo no estaba bien. Entré al minimercado para pagar y comprar un café. El dependiente, un hombre mayor con ojos hundidos y piel curtida por el sol, me miró con una mezcla de curiosidad y recelo. «Bonito día para viajar, ¿eh?», comentó mientras me entregaba el cambio. Asentí distraídamente, ansioso por volver al camino. «¿Qué lleva en ese contenedor?», preguntó de repente, su voz cargada de una tensión que no supe interpretar. Me quedé helado. «Solo mercancía», respondí, evitando su mirada. El hombre se inclinó sobre el mostrador, bajando la voz. «Tenga cuidado, amigo. Estas rutas no son seguras últimamente. Han pasado cosas que no se pueden explicar». Antes de que pudiera responder, la puerta del minimercado se abrió de golpe. Entró una mujer joven, con el rostro pálido y los ojos desorbitados por el pánico. «¡Ayuda!», gritó. «Mi esposo. Algo lo atacó en el baño». Sin pensarlo, corrí hacia los baños externos de la gasolinera, seguido por el dependiente. El corazón me latía con fuerza, una parte de mí temiendo lo que podríamos encontrar. El baño de hombres estaba en penumbras, iluminado solo por una bombilla parpadeante. En el suelo, un hombre yacía inconsciente, con marcas de arañazos profundos en el rostro y los brazos. «Dios mío», exclamó el dependiente. «¿Qué pudo haberle hecho esto?». Mientras ayudábamos al hombre herido, no pude evitar notar algo perturbador. Las marcas eran similares a los rasguños que había escuchado en el contenedor durante la noche. De repente, un grito desgarrador rompió el silencio de la mañana. Venía de afuera, de la dirección donde estaba estacionado mi tráiler. Salí corriendo, con el corazón en la garganta. Lo que vi me dejó paralizado de terror. Una figura oscura y deforme se arrastraba por el costado del contenedor, moviéndose de una manera antinatural que desafiaba toda lógica. Por un momento, nuestras miradas se cruzaron, y en sus ojos vi un abismo de maldad que me heló la sangre. Tan rápido como apareció, la criatura se desvaneció, como si nunca hubiera estado allí.
pero las marcas de garras en el metal del contenedor eran prueba de que no había sido una alucinación. El dependiente llegó corriendo, jadeando. ¿Qué fue eso? Dios santo, ¿qué fue eso? No tenía respuesta. Mi mente luchaba por procesar lo que acababa de ver, tratando desesperadamente de encontrar una explicación racional. Tengo que irme, murmuré, más para mí mismo que para él. Tengo que seguir. No puede irse así, protestó el hombre. Deberíamos llamar a la policía, a alguien. Pero yo ya estaba subiendo a la cabina, con manos temblorosas encendiendo el motor. Sabía que quedarme solo traería más preguntas, más problemas. Y algo me decía que la verdadera amenaza estaba en el camino que tenía por delante. Mientras aceleraba, alejándome de la gasolinera, vi por el espejo retrovisor al dependiente y a la mujer, observándome con una mezcla de miedo y confusión. Me sentí como un cobarde por huir. Pero, ¿qué más podía hacer? El sol ya estaba alto en el cielo cuando retomé la carretera principal. El café que había comprado yacía olvidado e intacto en el portavasos, enfriándose como mis esperanzas de que este fuera un viaje normal. Las palabras del dependiente resonaban en mi cabeza. Estas rutas no son seguras últimamente. Han pasado cosas que no se pueden explicar. Miré el GPS. Aún faltaban cientos de kilómetros para llegar a Ciudad Juárez. Cientos de kilómetros de carretera solitaria, con solo yo, mi carga misteriosa, y lo que sea que se ocultara en ese contenedor maldito. Y mientras el paisaje desértico se desdibujaba a mi alrededor, una certeza terrible se apoderó de mí. Este viaje apenas comenzaba, y lo peor estaba aún por venir. El sol se hundía en el horizonte, tiñendo el cielo de un rojo sangre que parecía un presagio siniestro. Llevaba horas conduciendo sin parar, con los ojos fijos en la carretera y el miedo como único compañero. El incidente en la gasolinera me había dejado profundamente perturbado, y cada sombra, cada movimiento en la periferia de mi visión, me hacía sobresaltar. De repente, una luz de advertencia parpadeó en el tablero. El motor comenzó a fallar, y el tráiler perdió velocidad rápidamente. Maldiciendo en voz baja, logré maniobrar el pesado vehículo hacia la orilla de la carretera antes de que se detuviera por completo. Bajé de la cabina, el corazón latiéndome con fuerza. La noche estaba cayendo rápidamente, y la idea de quedarme varado en medio de la nada, con esa cosa en el contenedor, me aterrorizaba. Abrí el capó y traté de diagnosticar el problema, pero la mecánica de este modelo antiguo era diferente a lo que estaba acostumbrado. Mientras luchaba con las herramientas, escuché un sonido que me heló la sangre. El inconfundible rasguño proveniente del contenedor. Me quedé inmóvil, conteniendo la respiración. El sonido se repitió, más fuerte esta vez, seguido de un golpe sordo que hizo vibrar todo el tráiler. Entré en pánico. Tenía que salir de allí, y rápido. Miré alrededor desesperadamente y, para mi sorpresa, vi unas luces tenues a lo lejos. Un pueblo, pensé con alivio. Quizás podría encontrar ayuda allí. Sin pensarlo dos veces, comencé a caminar hacia las luces, alejándome del tráiler y de los horrores que contenía. La oscuridad me envolvió rápidamente, y solo la luna llena iluminaba mi camino. Después de lo que pareció una eternidad, llegué a los límites del pueblo. Pero algo no estaba bien. Las calles estaban desiertas, las casas oscuras y en mal estado. Un cartel oxidado daba la bienvenida a San Antonio de las Sombras, un nombre que hizo que se me erizara el vello de la nuca. Caminé por la calle principal, llamando en voz alta, pero solo el eco de mi propia voz me respondía. Las ventanas vacías de las casas parecían ojos que me observaban, juzgándome en silencio. Finalmente, vi una luz tenue en una de las casas. Con el corazón acelerado, me acerqué y golpeé la puerta. Pasaron unos segundos eternos antes de que se abriera, revelando a una anciana de aspecto frágil y ojos inquietantemente brillantes. «¿Qué busca aquí, forastero?»,
Preguntó con voz rasposa. Le expliqué rápidamente mi situación, omitiendo los detalles sobre la carga misteriosa. La anciana me escuchó en silencio, su rostro una máscara impasible. No debería estar aquí, dijo finalmente. Este pueblo ya no es para los vivos. Un escalofrío recorrió mi espalda. ¿Qué quiere decir? La anciana suspiró, como si estuviera a punto de revelar un secreto largamente guardado. Hace años este pueblo era próspero, pero entonces llegó el camión. Me quedé helado. ¿Qué camión? Un tráiler, como el suyo. Traía una carga maldita, algo que no debería existir en este mundo. Cuando lo abrieron, se detuvo, sus ojos perdidos en recuerdos horribles. El pueblo murió esa noche, todos, excepto yo. Sentí que el mundo giraba a mi alrededor. ¿Qué era? ¿Qué había en ese contenedor? La anciana me miró fijamente. Algo antiguo, algo hambriento, y ahora ha vuelto a despertar. En ese momento, un aullido inhumano rasgó la noche. Venía de la dirección donde había dejado el tráiler. Ya viene, susurró la anciana cerrando la puerta. Que Dios se apiade de su alma. Me quedé solo en la calle desierta, el terror apoderándose de mí. A lo lejos podía ver una figura deforme acercándose, moviéndose de una manera que desafiaba las leyes de la física. Comencé a correr, sin rumbo fijo, solo queriendo alejarme de esa cosa. Las calles del pueblo parecían un laberinto, y pronto me encontré perdido. Los edificios abandonados se alzaban a mi alrededor como lápidas gigantes, testigos silenciosos de mi desesperación. Doblé una esquina y me detuve en seco. Frente a mí, bloqueando la calle, estaba mi tráiler. Pero no era posible. Lo había dejado kilómetros atrás, en la carretera. El contenedor estaba abierto, y de su interior emergía una oscuridad viviente, una masa de sombras y tentáculos que se retorcían de manera obscena. En el centro de esa masa, vi unos ojos, ojos que me miraban con un hambre milenaria. Grité, pero el sonido murió en mi garganta. Mientras la criatura avanzaba hacia mí, comprendí que este era el verdadero horror que don Gustavo me había advertido, y que tal vez, solo tal vez, yo era parte de su plan desde el principio. La oscuridad me envolvió, y sentí que caía en un abismo sin fondo, con la risa cruel de la anciana resonando en mis oídos. Desperté jadeando, empapado en sudor frío. Me tomó unos segundos darme cuenta de que estaba en la cabina del tráiler, el motor aún encendido y ronroneando suavemente. ¿Había sido todo un sueño? El reloj del tablero marcaba las 3:33 de la madrugada, la hora del diablo según las supersticiones. Miré a mi alrededor, desorientado. La carretera se extendía vacía frente a mí, iluminada por los faros del tráiler. No había señales del pueblo fantasma, ni de la anciana, ni de la criatura de pesadilla. Pero algo no estaba bien. El paisaje había cambiado. Ya no estaba en el desierto, sino rodeado de una densa niebla que parecía engullir la carretera. Los árboles a ambos lados del camino se alzaban retorcidos y negros, como si hubieran sido quemados por un fuego infernal. Intenté comunicarme por radio, pero solo recibí estática entrecortada por susurros ininteligibles que me pusieron los pelos de punta. El GPS no funcionaba, mostrando solo una pantalla en blanco. No tenía más opción que seguir adelante. Puse el tráiler en marcha, adentrándome en la niebla con el corazón en la garganta. La visibilidad era casi nula, y tenía la constante sensación de que algo me observaba desde las sombras. Después de lo que parecieron horas, la niebla comenzó a disiparse. Pero lo que reveló no me trajo ningún alivio. La carretera se había transformado en un camino de tierra que serpenteaba entre formaciones rocosas que parecían cráneos gigantes. De repente, una figura apareció en medio del camino. Frené bruscamente, el tráiler derrapando peligrosamente antes de detenerse a centímetros de la silueta. Era un niño. Estaba de espaldas a mí, inmóvil como una estatua. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Algo en esa escena era profundamente perturbador.
¿Estás bien?, grité desde la cabina, sin atreverme a bajar. El niño giró lentamente. Su rostro, Dios mío, su rostro era una máscara de horror, con ojos negros como pozos sin fondo y una boca abierta en un grito silencioso. «Tú lo trajiste», dijo con una voz que no era la de un niño, sino la de 1000 almas atormentadas hablando al unísono. «Tú despertaste al antiguo, y ahora todos pagaremos el precio». Antes de que pudiera reaccionar, el niño se desvaneció en el aire como humo. En su lugar, el camino se dividió en 3 rutas diferentes, cada una adentrándose en un paisaje más aterrador que el anterior. A la izquierda, un bosque de árboles que parecían estar hechos de huesos humanos. En el centro, un desierto de arena negra donde formas sombrías se retorcían bajo la superficie. A la derecha, una ciudad en ruinas, donde edificios imposibles se alzaban desafiando la gravedad. Una voz resonó en mi cabeza, la misma voz de 1000 almas. Elige tu camino, portador de la maldición. Cada ruta te llevará más cerca de tu destino y de tu perdición. Mis manos temblaban sobre el volante. ¿Qué clase de pesadilla era esta? ¿Era real o me estaba volviendo loco? En ese momento, escuché un sonido que me heló la sangre. Venía del contenedor. Pero esta vez no eran rasguños ni golpes. Era una risa profunda, antigua y malévola que parecía provenir de las entrañas de la tierra. Comprendí entonces que no importaba qué camino eligiera, la verdadera amenaza estaba justo detrás de mí, y me había estado siguiendo desde el principio. Con el corazón martillando en mi pecho, tomé una decisión. Giré el volante bruscamente hacia la derecha, hacia la ciudad en ruinas. El tráiler se sacudió violentamente mientras avanzaba por el terreno irregular, los edificios imposibles creciendo ante mí como una pesadilla urbana. La risa en el contenedor se intensificó, resonando en mi cabeza hasta que sentí que iba a estallar. Las calles de la ciudad muerta se retorcían y cambiaban a medida que avanzaba, formando un laberinto que parecía no tener fin. Después de lo que pareció una eternidad, llegué a una plaza circular rodeada de edificios que se inclinaban hacia el centro como dientes de una boca monstruosa. En medio de la plaza había un pozo, negro como la noche más oscura. Detuve el tráiler, sabiendo instintivamente que había llegado al final de mi viaje. La risa cesó abruptamente, reemplazada por un silencio opresivo. Con manos temblorosas, salí de la cabina. El aire estaba cargado de un olor a putrefacción y azufre. Me acerqué al contenedor, sintiendo que cada paso me llevaba más cerca de mi perdición. La puerta del contenedor se abrió sola con un chirrido metálico que me puso los pelos de punta. Del interior emergió una oscuridad viviente, una masa de sombras y tentáculos que se retorcían de manera obscena. En el centro de esa masa vi unos ojos antiguos, llenos de un conocimiento terrible y un hambre insaciable. Por fin, habló la criatura con una voz que parecía provenir de las profundidades del tiempo. El sello se ha roto, el portal está abierto, y tú, mi fiel sirviente, has cumplido tu propósito. Retrocedí horrorizado, comprendiendo por fin la magnitud de lo que había hecho. Don Gustavo, el viaje, todo había sido parte de un plan para liberar a esta entidad. ¿Qué eres?, logré preguntar, mi voz apenas un susurro. La criatura se expandió, llenando el aire con su presencia maligna. Soy lo que acecha en las sombras de tus pesadillas. Soy el hambre que nunca se sacia. Soy el fin de todo lo que conoces. Con un movimiento fluido, la criatura se lanzó hacia el pozo en el centro de la plaza. El suelo comenzó a temblar, y grietas se abrieron en el pavimento, revelando un abismo de oscuridad pura. Caí de rodillas, viendo cómo el mundo a mi alrededor comenzaba a desmoronarse. Los edificios se derrumbaban, la realidad misma parecía estar desgarrándose. En ese momento de desesperación total, tuve una epifanía. Quizás no podía detener lo que había comenzado, pero podía intentar contenerlo.
con un último acto de valentía o locura, corrí hacia el tráiler. La criatura, ahora parcialmente sumergida en el pozo, se volvió hacia mí con sus ojos llenos de una furia primordial. Encendí el motor y aceleré a fondo, dirigiendo el pesado vehículo directamente hacia el pozo. La criatura rugió, un sonido que sacudió los cimientos de la realidad. «Si me voy al infierno, te llevo conmigo», grité mientras el tráiler se precipitaba hacia el abismo. El impacto fue brutal. Sentí como el tráiler caía, arrastrando consigo a la criatura. Caímos por lo que pareció una eternidad, rodeados de oscuridad y los gritos de furia de la entidad. Y entonces, silencio. Abrí los ojos, encontrándome de vuelta en la carretera donde todo había comenzado. El sol se asomaba por el horizonte, bañando el desierto con su luz dorada. El tráiler estaba intacto, estacionado a un lado de la carretera. No había señales de la criatura, ni del pueblo fantasma, ni de la ciudad en ruinas. Temblando, salí de la cabina y abrí el contenedor. Estaba vacío. Mi teléfono sonó, sobresaltándome. Era don Gustavo. «Ernesto, ¿dónde estás? ¿Entregaste la carga?» Miré al horizonte, donde el sol seguía ascendiendo, alejando las sombras de la noche. «Sí, don Gustavo», respondí con voz cansada. «La carga ha sido entregada». Colgué, sabiendo que nunca podría explicar lo que había sucedido. Nadie me creería. Quizás todo había sido un sueño, una alucinación provocada por el cansancio y el estrés. Pero mientras subía de nuevo a la cabina, listo para volver a casa, noté algo en el espejo retrovisor. Por un instante, mis ojos parecieron cambiar, volviéndose negros como pozos sin fondo, y en la distancia, escuché el eco de una risa familiar. El viaje había terminado, pero sabía que la verdadera pesadilla apenas comenzaba, porque hay cargas que, una vez aceptadas, nunca se pueden abandonar, y hay rutas que, una vez recorridas, te cambian para siempre.